Bienvenidos a este especial para TLV1 Toda la Verdad Primero. Soy Patricia Raffelini, conductora invitada, y hoy nos visita el profesor Miguel Ayuso y hablaremos sobre la política, oficio del alma. Bienvenidos, profesor Miguel Ayuso. El profesor Miguel Ayuso es jurista y filósofo del derecho español, catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, expresidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos entre el 2009 y 2019. Es profesor ordinario de Derecho Constitucional en la misma universidad. En noviembre del 2009 fue elegido presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, cargos que ha desempeñado hasta la fecha. Pertenece a numerosas sociedades e institutos científicos. Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Udine y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es presidente del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de las Universidades Católicas de París y vicepresidente del Instituto de Estudios Europeos Antonio Rosmini. Es autor de más de una veintena de libros, 70 capítulos de obras colectivas, cientos de artículos de revistas especializados. Ha también cultivado esporádicamente la colaboración periodística. Entre el 2010 y 2013 participó en el programa de televisión Lágrimas en la lluvia, dirigido por el escritor Juan Manuel de Prada en Intereconomía, el cual recomiendo que vuelvan a mirar por YouTube. Y hoy es nuestro invitado especial. Le agradezco su visita a Buenos Aires y empezamos a hablar sobre este tema tan importante, sobre la política, oficio del alma, tomando su libro. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Es un placer estar siempre en Buenos Aires y es un placer estar siempre en el estudio de Toda la Verdad Primero. Gracias por recibirnos y en estas fechas tan particulares, estamos ahora en julio del 2019, sé que tiene una agenda muy intensa en Buenos Aires. Me gustó tomar algunas frases y empezar con una pregunta vinculada a un antiguo libro suyo que dice: animar a los católicos no complacientes con el mundo moderno a dedicarse a la política, en sus distintos niveles, claro está, en función de lo que consistieran las circunstancias, desde el espíritu de consagración propio de la vocación. ¿Qué es la política entonces, profesor? Bueno, la política es el servicio al bien común. La política es una ciencia arquitectónica, como dice Aristóteles y como desarrolla Santo Tomás de Aquino, que en muchas ocasiones se ve solamente en algunas dimensiones que no son las propias de la nobleza de su naturaleza científica, sino que son vistas exclusivamente a través de algunos accidentes de que a veces se revisten algunas actividades que podrían ser políticas, pero que en el fondo son contrarias a la política, porque son la corrupción de la política. Entonces, cuando vivimos en un mundo en el que se tacha la política con todos los epítetos imaginables, y siempre negativos, pues en ocasiones es bueno distinguir entre lo que es la corrupción de la política y lo que es la verdadera política, que naturalmente a los católicos en cuanto tales, por eso usted leía esa frase, pues tiene que llamarnos, porque también en el mundo católico puede extenderse una mentalidad antipolítica que en ocasiones es cada vez más palmaria, más clara, y que de alguna manera es negativa. ¿Y cómo tendría que ser esa actitud? Sobre todo usted incluso nombra algunas frases de Santo Tomás de Aquino vinculado a la esencia de lo político. ¿Cómo se podría practicar la política y revertir esta tendencia de corrupción? O sea, la política, como se ve, es mala, todos los políticos son malos. ¿Cómo podemos empezar a reenfocarnos en esta concepción para poder tener la capacidad de discernir? Sí, la idea de que la política es mala o la de que el poder político es malo es una idea liberal de matriz anarquista que está muy extendida en el mundo moderno. A partir de la frase famosa de un político liberal inglés del siglo XIX, Lord Acton, que decía: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues no, el poder no corrompe, el poder en sí mismo no corrompe, porque la patria potestad es un poder que tienen los padres sobre sus hijos, porque existe un poder de los profesores sobre los alumnos cuando son menores de edad. Cuando son mayores de edad, ese poder adquiere unas características distintas, pero no deja de existir en la enseñanza. Existen poderes de organización de los empresarios en la organización de la empresa, y todos esos poderes son para la perfección. Son para la perfección de los niños, son para la perfección de los estudiantes, son para la perfección de la empresa. De tal manera que pretender
que todo poder corrompe, implica una noción, como digo, liberal de matriz anarquista que no comprende la verdadera naturaleza de la vida humana en sociedad, para la que la existencia de un poder finalizado a la perfección, claro está, de las personas sobre las que se ejerce, es necesario, es inevitable. De tal manera que no es ni siquiera, como dicen algunos liberales más moderados, porque se dan cuenta de que no se puede prescindir totalmente del poder, no es ni siquiera un mal necesario, es un bien. Es un bien, lo cual no quiere decir que ese poder, que es un bien, no pueda ser mal utilizado y llevar a consecuencias negativas. Pero eso sería un abuso, no tiene que ver con la entraña o con la naturaleza del poder y, por tanto, no tiene que ver con la entraña o naturaleza del poder político. Y entonces acá tendríamos que ver el tema de lo que es la libertad versus lo que es la autoridad, si autoridad y libertad pueden coexistir, o dónde sería el concepto de libertad. El problema de la libertad moderna, lo que mi amigo el profesor Danilo Castellano llama la libertad negativa, es decir, la libertad que no tiene regla, o la libertad que no tiene otra regla distinta de la propia libertad, que yo en ocasiones me he atrevido a definir como libertad luciferina, que ya sé que implica una connotación todavía más intensa. Claro está que la libertad concebida como libertad negativa es incompatible con la autoridad, porque los hombres tienen derecho entonces a autodeterminarse. Es el famoso derecho a la autodeterminación que ahora está tan de moda, ¿no? Autodeterminación individual, autodeterminación colectiva de los pueblos. Si hay un derecho a la autodeterminación, si hay un derecho a obrar como se quiere, a veces se dice, según la conciencia, habría que ver de qué conciencia estamos hablando, este es otro problema diferente, pero del que podemos tratar también, pero ahora estamos con la libertad. Entonces, concebida así la libertad, no puede tener ningún límite, cualquier límite es naturalmente contrario a esa libertad y por tanto debe ser rechazado, es inadmisible. Ahora bien, si nosotros entendemos que la libertad es una capacidad, efectivamente, de elegir los medios más adecuados para alcanzar fines que el hombre no se da a sí mismo, sino que vienen determinados por la naturaleza de las cosas, por la naturaleza humana, una naturaleza humana que además está creada a imagen y semejanza de Dios, entonces nos encontramos con que hay, claro está, límites que vienen impuestos por la propia naturaleza de las cosas al ejercicio del libre arbitrio. Entonces, en una concepción adecuada de la libertad y la autoridad no pueden ser opuestas, sino que la libertad se conjuga con la autoridad. En una concepción liberal negativa de la libertad, evidentemente cualquier tipo de constricción es ilegítimo. Entonces, ¿cómo, en esto de la autodeterminación, cómo manejaríamos hoy ese servir políticamente correcto y los límites para el respeto al otro y el bien común? Porque tendríamos que como armar una triangulación entre la verdadera libertad, el bien común, un principio de autoridad y cuál sería el modelo político más adecuado, porque ahí ya la democracia, si todos tienen la libre determinación, quizás no sea la más conveniente de las formas. Vamos a ver, el problema de la democracia, y me parece recordar que lo hablé aquí con Suaje Pinto hace 4 años, el problema de la democracia es que hay dos significados, hay decenas, centenares de significaciones de la democracia, pero reducidos al máximo, esquematizados al máximo, se puede distinguir entre la democracia como forma de gobierno y la democracia como fundamento del gobierno. La democracia como forma de gobierno es un modo de elegir a los gobernantes que puede ser mejor o peor. Yo diría que tengo muchos testimonios que no son muy favorables siquiera a esta identificación de la democracia con la forma del gobierno. Para empezar, Platón, que consideraba que no había buena democracia, solo había mala democracia. Aristóteles es poco democrático, pero admite la posibilidad de que haya un régimen popular bueno, que lo llama politeia, no lo llama democracia. La democracia es la forma corrompida de la buena participación popular. Y luego existen testimonios modernos. Pero digamos que la idea de que la democracia puede ser una forma de gobierno es una idea lícita, es una idea que no choca ni con la naturaleza de la política ni con la doctrina de la Iglesia. Más allá de que la constatación de la sociología y de la historia nos lleven a la convicción de que no es muy frecuente la existencia de estas democracias como forma de gobierno en el pasado y que hoy, desde luego, no existe ninguna, porque todas las democracias han dado el salto, un salto terrible, a una herejía y a un error teológico y metafísico, que es la democracia como fundamento del gobierno.
Entonces, claro, si nosotros hablamos de la democracia como fundamento del gobierno, quiere decir que el gobierno naturalmente es siempre una imposición salvo que sea consentido. Y si es consentido, implica el ejercicio de la libertad negativa. Por eso la política de la modernidad está perfectamente trabada, de una manera monstruosa, pero está perfectamente trabada. Es la libertad negativa no permite límites, como no permite límites obliga al consentimiento, no hay nada que venga impuesto y que no sea consentido, que sea admisible. El problema está en que en la vida sabemos que esto no puede ser, porque al final existen una gran cantidad de restricciones que derivan. Entonces ahí vienen los liberales y admiten, con Kant a la cabeza, que bueno, sí, admitamos aquellas que tienen que ver con la colisión con los derechos de los demás. Pero no es eso, hay muchas colisiones que derivan de la propia entraña o de la propia naturaleza de las relaciones sociales y de las relaciones humanas, que determinan, que se imponen límites y que el consentimiento humano no es el que crea o el que determina la verdad en todos los casos. En la política moderna está claro que la democracia, que es la única que hay hoy, que es la democracia real. Los papas en ocasiones han hablado de la sana democracia, pero eso era un ejercicio intelectual, no diré deshonesto, porque no quisiera ser tan severo en la utilización de las palabras, pero digamos voluntarista, deseando salvar la democracia para la Iglesia. Creaban o entendían que existía una sana democracia que igual existió en Grecia o que igual existió en algunos de los siglos del medievo, reducidos a algunos niveles, porque ahí coexistía con la monarquía. Esto nos lleva al tema del régimen mixto, que es una gran idea de Santo Tomás sobre todo. Pero en nuestros días no existe nada más que una democracia, que es la democracia como fundamento del gobierno, la democracia que pretende que es la voluntad humana la que crea el orden político y de que el consentimiento humano está en el origen de la legitimidad y que no hay obligación política que no sea consentida y que sea lícita. Claro, con estas premisas, que son las de la modernidad, pues no puede haber bien común, puede haber bien público a lo sumo. Lo que pasa es que el bien público en nuestros días ni siquiera se sostiene, porque en la posmodernidad lo que prima es más bien el bien particular. Es que cada uno sigue, porque la libertad negativa puede pasar en un momento determinado porque el sujeto que ejerce la autodeterminación es el Estado. Pero llega un momento en que ese sujeto de autodeterminación, que es el Estado, se agota, porque es el individuo el que reclama ser el titular del derecho a la autodeterminación. Ese es el tránsito de la fase fuerte a la fase débil de la modernidad. Es el paso de la modernidad, entendida políticamente como religión civil, a la posmodernidad, entendida esencialmente como virtualmente nihilista. ¿Y cuándo comenzó este quiebre? Porque son 200 años que venimos como que en un abismo, cada vez más viviendo en una falacia, para poder encontrar dónde están los ladrillos que sostienen una buena política. Ya habló incluso algo de la monarquía como un modelo que puede llegar a ser hasta mixto según Santo Tomás de Aquino, para como una reflexión saber, bueno, si venimos en un modelo casi de religión laica que nos está llevando a un nihilismo autodestructivo, empezar a reconstruir un modelo social. Sí, vamos a ver, hay muchas reconstrucciones del proceso. Hay un momento que hubo un quiebre, hace 200 años que como que estamos cada vez más... Sí. Desde el punto de vista político es la revolución liberal. Ahora bien, lo que pasa es que la revolución liberal sigue una serie de transformaciones intelectuales que son precedentes, ¿no? Cuando mi maestro Elías de Tejada decía que el surgimiento de la Europa moderna, en sentido negativo Europa, es decir, como lo contrario de la cristiandad, era producto de la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura política del bodinismo, con el concepto de soberanía, la ruptura jurídica del jovesianismo con la idea del contrato social, y la concreción de esos 4 elementos doctrinales en la Paz de Westfalia de 1648, que signa un poco el quiebre de la vieja cristiandad en sentido universal, pues tenía mucha razón, pero es posible que se pudiera decir que el protestantismo no es comprensible sin el nominalismo, y es verdad que se podría decir que en el fondo no existen sino elementos preternaturales en todo este tipo de elementos, de tal manera que siempre hay alguien que dice que cuando uno quiere buscar la génesis de la genética de algunos fenómenos intelectuales o políticos, puede llegar incluso al non serviam, puede llegar... Sí, esto está claro, pero cuando nosotros queremos aterrizar este tipo de realidades desde el punto de vista político, yo creo que está claro que es el liberalismo el que rompió lo que quedaba de cristiano en los pueblos.
Nosotros podemos decir que los pueblos de la cristiandad habían sufrido pues, el ataque del protestantismo y que por tanto el protestantismo, porque el liberalismo no es sino una puesta en marcha y en práctica política de la gnosis luterana, esencialmente. Luego, por tanto, está Lutero detrás, está la secularización de la moral en Maquiavelo, está la idea de soberanía, todo eso es así, pero yo diría que el momento capital es en las revoluciones liberales. Las dos revoluciones liberales, o las tres si queremos, la revolución liberal inglesa, que es la primera, la revolución americana, que es la que ha tenido probablemente consecuencias a la larga más importantes que la tercera, que es la revolución francesa. Durante mucho tiempo hemos visto en la revolución francesa el gran enemigo del orden cristiano. Efectivamente, el cortar la cabeza a Luis XVI implicó un deseo de romper no solamente con la realeza, sino con la sacralidad de la realeza, con el carácter sacral del ejercicio del poder político que venía atribuido a los reyes. Y claro está que eso de manera tajante, de manera radical, decapitando, tuvo lugar en la Revolución Francesa. Pero a la larga es posible que haya tenido una influencia no menor en el devenir de nuestro mundo, sobre todo en estos tiempos de modernidad débil, el modelo americano. Cuando nosotros examinamos, incluso por ejemplo en un tema tan claro como el de la laicidad a la francesa fue la separación radical entre la Iglesia y el Estado. Pero allí donde existe una separación radical entre la Iglesia y el Estado, subsiste la Iglesia como elemento reconocible y subsiste el Estado, aunque sea ese Estado una degeneración de la comunidad política. Y en esa lucha del Estado como degeneración de la comunidad política contra la Iglesia, uno puede encontrar un diálogo tenso entre las potestades que cuando estaban armonizadas era la unión entre el altar y el trono, que es lo que ha caracterizado la tradición cristiana de Occidente. En cambio, el modelo americano, que es el que se ha impuesto, es el modelo en el que no existe un Estado, porque propiamente dicho en el mundo anglosajón el Estado no ha llegado a fraguar del mismo modo que ha llegado en el mundo latino, y sobre todo no existe la Iglesia, existen un conjunto de confesiones religiosas que tienen libertad de desenvolvimiento político. ¿Por qué? Porque el Estado lo que se limita es a gerenciar, a administrar una especie de espacio común donde las religiones coexisten como si fuera un supermercado donde cada uno puede elegir el culto que prefiere. Ese esquema es hoy mucho más de actualidad que el esquema de separación tajante de la Iglesia y el Estado. La propia Francia, que es donde se estableció con más claridad, o algunos países europeos e hispanoamericanos, que a lo largo de su historia en el siglo XIX, es lo que se llama el Kulturkampf, que en una revista que editamos con el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y que dirige un profesor mendocino, el ilustre profesor Juan Fernando Segovia, hemos dedicado varios números al estudio del Kulturkampf. ¿Qué es el Kulturkampf? La radicalización del laicismo que tiene lugar en la historia hispana en un momento determinado, que en la Argentina puede ser pues, en la década de los 80 del siglo XIX. Bien, eso ha existido, pero en nuestros días eso es lo que sigue teniendo el tono cultural y político de nuestro mundo, o por el contrario, lo que colorea la realidad política y religiosa de nuestro mundo es más bien la de la existencia de una libertad de religión en la que cada uno sigue su religión. Eso está tutelado por el ordenamiento jurídico que no entra en las opciones que cada uno realiza, de tal manera que el Estado o que la comunidad política queda reducida al modo americano a gestionar un espacio público en el que lo religioso cuenta como un elemento puramente individual. Esa mentalidad, que es la de los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, que habían leído en las fuentes de John Locke en buena medida, es la que hoy se impone, e incluso en la propia Iglesia Católica, a través de la introducción de una concepción equivocada de la libertad religiosa, que no es la vieja libertad religiosa, la libertad de la religión, o la libertad que la religión verdadera exige para ser reconocida en lo público. Bueno, pues todo esto en nuestros días demuestra que el paradigma en el que nos movemos no es el de otros tiempos. Interesante la reflexión. Y una cuestión, y se la dejo pendiente si hacemos un corte, ¿se podría restaurar esas premisas de nuestra cristiandad volviendo a recuperar en el hoy estos principios monárquicos que vuelven a recuperar nuestra base de una buena política, o sea, sanear la política desde los cimientos? Como bien comenta acá en una frase de Tibón, volver a recuperar estas piedras que están sanas para rearmar nuestro edificio social. Hacemos un pequeño corte y queda para después esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Nuevamente aquí con el profesor Ayuso, tratando de recuperar esa conciencia de la política como realidad noble, como marca en su libro, y nos había quedado la pregunta en el corte anterior sobre cómo recuperar esa política noble, esa política como oficio del alma, tratando de rearmar nuestros primeros ladrillos y viendo cuáles son los principios de este modelo monárquico, cristiano, católico, basado en el bien común en nuestra vida cotidiana, para recuperar y poder rearmar nuestra estructura social en este nihilismo. Usted ha metido el tema de la monarquía, que yo no lo había tocado, pero que me parece muy bien tocarlo, no tengo ningún inconveniente, por el contrario me agrada sobremanera. Yo creo que hay que distinguir dos niveles. Hay un nivel claramente que es filosófico, que tiene que ver con los principios, que tiene que ver con la comprensión de lo que es la comunidad política, de lo que es el poder político, de lo que es el fin de la comunidad política, de lo que es el bien común como ese fin común. Esto se desarrolla en el terreno de los principios. Y el terreno de los principios se tiene que concretar en el terreno institucional. Luego se tiene que concretar, las instituciones a su vez se tienen que concretar en la acción política a través de esas instituciones. Pero el nivel institucional es extraordinariamente importante. En nuestro mundo se entiende a ver las instituciones cada vez más precisamente como un obstáculo a la libertad negativa, cuando las instituciones son esenciales para el perfeccionamiento del hombre. El hombre en sociedad necesita la institucionalización, y esa institucionalización tiene que estar al servicio del bien también. En ocasiones lo que ocurre es que son esas instituciones son las que simplemente sostienen el mundo político corrupto de la modernidad y de la posmodernidad. Ahora bien, cuando hablamos de institucionalidad, ahí surge el tema de la monarquía como uno de los temas más interesantes. Sí. Usted sabe que hoy el tema de la monarquía es un tema muy difícil de tratar por varios motivos. En primer lugar es porque no hay monarquías. Usted puede decir, no, sí hay monarquías, en la misma España parece que hay una monarquía. Sí, pero es una monarquía parlamentaria, sí, como en Inglaterra, como en los países nórdicos, en alguno de ellos. Y la monarquía parlamentaria es una contradictio in terminis, porque la monarquía es el poder personal. El poder personal o el mando personal no quiere decir un mando despótico, quiere decir exclusivamente un mando en el que la responsabilidad del ejercicio del poder es personal. Hoy esto no existe, porque los reyes están atados por el parlamentarismo, y eso es una degeneración de la monarquía, por eso hoy no existen monarquías. Pero la propia Iglesia, que de alguna manera ha sido el sostén de la monarquía, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de los principios, no porque la Iglesia dijera que la monarquía era la única forma legítima de gobierno, la Iglesia nunca ha dicho eso, porque desde el punto de vista del gobierno la Iglesia no tiene por qué interesarse de eso, pero la Iglesia en su práctica sí ha venido ligada y vinculada a las monarquías cristianas, porque la Iglesia no deja de ser una monarquía no de tipo hereditario, sino de tipo electivo, porque ¿qué es que un papa sea elegido en un cónclave por los cardenales? Pues un tipo de monarquía electiva. Lo que pasa es que la Iglesia sufre en nuestros días, igual que las monarquías, digamos, hereditarias que subsisten en algunos países, sufre la presión de la democracia, porque ¿qué otra cosa es sino monarquía parlamentaria? También sufre la Iglesia la presión de la monarquía. Mire, el Código de Derecho Canónico de 1917 decía que la sociedad civil era un conjunto de familias. El Código de Derecho Canónico de 1983, el actualmente vigente, el de Juan Pablo II, no el anterior, de San Pío X y de Benedicto XV, dice que la sociedad civil está integrada por personas bautizadas. Es normal que la Iglesia se plantee el origen de la Iglesia en la suma de las personas bautizadas, pero desde el punto de vista de la filosofía social,
el haber subrayado todavía hasta 1917 que la Iglesia era un conjunto de familias, subrayaba el aspecto comunitario y de continuidad que da la familia. Mire, don Álvaro Dors, uno de mis maestros también, decía que el fundamento de la monarquía estaba en la legitimidad familiar. Es decir, que igual que donde la monarquía, ¿qué es? Una familia que rige a un conjunto de familias. ¿Qué es la aristocracia? Una forma de gobierno en la que hay dos tipos de familias. Unas que pesan políticamente, y que son las que mandan, y otras que ya no pesan políticamente, que son las que son mandadas. ¿Y qué es la democracia? Una sociedad en la que la familia no pesa nunca políticamente, porque lo único que pesa es el individuo. Bueno, esta idea es una idea que subraya enormemente la importancia de la monarquía como institución de continuidad basada en la legitimidad familiar. Hay una segunda dimensión que tiene la monarquía, que es la monarquía no solamente es una institución que da continuidad, sino que la monarquía tiene un carácter sagrado. La monarquía participa de una visión del poder que supera la voluntad individual. ¿Esto quiere decir sostener la idea del derecho divino de los reyes? No, esta es doctrina protestante. La idea de que Dios eligió a las dinastías antes que a nadie porque puso su dedo sobre ellas, mientras que al Papa lo eligen unos piojosos cardenales, esto es lo que plantea Jacobo I de Inglaterra. Esto es una doctrina heterodoxa, y de hecho el padre Francisco Suárez de la Compañía de Jesús, o el que luego fue cardenal Belarmino también de la Compañía de Jesús, plantean claramente que esto no es así. Pero la idea de que el rey es un ministro de Dios, esta es una idea que tiene que ver con la sacralidad del poder político. Y de aquí derivan dos consecuencias más de la monarquía. Una, ya que estoy en Buenos Aires, me agrada citar al padre Castellani. El padre Castellani tiene una comprensión muy profunda de la monarquía, en la que viene a decir que la monarquía, y además esto lo he encontrado en algún otro autor, pero no está suficientemente desarrollado, y es un tema muy importante. La monarquía institucionalmente es la protección, la verdadera monarquía, es la protección del débil frente a la fuerza del dinero. Y eso fue lo que caracterizó, por ejemplo, la monarquía española. Por eso Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos y en el Brindis del Retiro, hablaba de la monarquía española como una democracia frailuna. ¿Qué quería decir esto? Quería decir, como en otras ocasiones hablaba de una legión de teólogos armados. Bueno, es un carácter en el que, claro, utilizando la palabra democracia no en el sentido contemporáneo, sino en ese sentido histórico, uno puede entender el carácter profundamente popular, en el que el rey es el protector de los débiles frente al poder del dinero y frente a los poderosos. En cambio, por ejemplo, en Francia, la monarquía francesa, a partir de un momento determinado, con Luis XIV es clarísimo, se convierte en la que, a través de una potenciación de la industria del lujo, corrompe a los nobles y los sujeta a los nobles, de tal manera que la monarquía francesa se convierte en el poder del dinero, un poder del dinero que además no quiere límites, y por eso la nobleza francesa queda anulada. En Inglaterra, por el contrario, lo que ocurre es muy curioso. Lo que ocurre es que Inglaterra conserva la apariencia de monarquía, pero en realidad es una oligarquía. Es una oligarquía porque allí lo que cuenta es el poder del dinero realmente, y el rey depende del poder del dinero. No pone freno al poder del dinero. El padre Castellani observó muy claramente que la monarquía es el único régimen que, cuando es verdadera monarquía, es capaz de poner freno al poder del dinero. Este es un gran tema. Y otro tema muy importante también, sobre todo en los espacios, lo que Carl Schmitt llamaba los grandes espacios. Yo no soy schmittiano, pero en Schmitt hay intuiciones políticas muy interesantes. Los grandes espacios, es decir, las comunidades políticas plurales, múltiples. La monarquía hispánica fue eso, plurinacional, en la existencia de muchas comunidades políticas, muchas comunidades menores que estaban integradas en la gran comunidad política de la monarquía hispánica, que ni siquiera se llamaba monarquía hispánica, se llamaba monarquía católica. Era el término con el que eran conocidos nuestros reyes, porque era la verdadera monarquía católica. Entonces, el rey es un elemento de vinculación territorial en grandes espacios, y esta es una idea muy interesante de ser desarrollada en un mundo cada vez más complejo y de integración supranacional. Solo la monarquía es capaz de integrar verdaderamente comunidades políticas diversas en una cierta unidad. El problema de hoy es que las monarquías, como le decía al inicio de este bloque, ya no existen, y que la Iglesia, además, se ha hecho democrática. Con lo cual existe un espacio menor
para la monarquía. ¿Qué queda de la monarquía? Pues algo que, si usted quiere, yo le hablo, si le interesa, que es, digamos, la pervivencia de la institucionalidad monárquica en la tradición, yo hablaré particularmente de la tradición hispánica, que es lo que se llama el carlismo. Y de eso hablamos, si usted quiere. Sí, es una manera de poder empezar a reestructurar nuestra hispanidad y este concepto en una sociedad que se está disolviendo totalmente. Hay que buscar como un punto para, como incluso decía Charles Maurras, cuando está todo disuelto, bueno, cómo empezar a rearmar dónde está el origen de el buen vivir o del prestigio de una comunidad para que deje de ser disociedad y vuelva a encontrar sus raíces, a encontrar su identidad. Estamos en una etapa, como una reflexión de cierre para ver qué salida encontramos a esta etapa de una politiquería barata, como le decimos acá en Buenos Aires, donde no tiene buena prensa lo político, y volver a recuperar la esencia de lo político y la esencia de una sociedad disuelta que tiene que volver a armarse como una comunidad y una comunidad católica, quizás rescatando algunas premisas monárquicas, sí, identitarias de base. Sería como una frase como de cierre, sería interesante tener qué rescatar o qué conclusión poder llegar como herramienta, como llave para abrir un nuevo camino hoy. Mire, sin la recuperación religiosa y moral no se puede sostener ningún régimen político. Todos se hunden porque los regímenes políticos lo que hacen es articular un bien natural, y ese bien natural no puede ser otro que el que custodia la moral natural y la moral católica. Por tanto, allí donde los fundamentos religiosos y morales de la convivencia están deteriorados, pues las instituciones no son capaces de contener las acciones individuales malas de la gente. El recto orden implica la recuperación del fundamento moral de la acción política, la recuperación de las sanas instituciones, y luego esas sanas instituciones determinan buenas costumbres, determinan rectos comportamientos, pero sin la continuidad de todos estos elementos no es posible. La monarquía hispánica se basó precisamente en esto. Y el carlismo, como residuo de la vieja monarquía hispánica, lo que hace es mantener estos viejos principios, la idea de Dios, es decir, la unidad católica. Y unidad católica quiere decir el reconocimiento, la sumisión del poder político y del rey a la verdadera Iglesia. Quiere decir la idea de patria, pero una idea de patria plural, a través del reconocimiento de los fueros, es decir, de los derechos, franquicias, libertades de cada uno de los distintos reinos. Y quiere decir el rey, es decir, la idea del poder unitario, un poder unitario que no es ejercido de una manera despótica, que no es ejercido por una única persona, porque una única persona no puede gobernar. Esto está claro cuando Santo Tomás habla de la monarquía, termina diciendo que la monarquía verdadera necesita del régimen mixto, es decir, tiene que estar coronada monárquicamente, tiene que estar circundada aristocráticamente y tiene que tener una ósmosis y una comunicación con los deseos del pueblo. No porque la legitimidad derive del pueblo, sino porque cuando el poder político se ejerce sistemáticamente contra el pueblo, es muy difícil que se sostenga. Entonces, ahí hay una serie de problemas enormes que tienen que ver con la legitimidad política que yo no puedo afrontar ahora. Bueno, no, interesante, porque ahí vamos viendo dónde poder reestructurar. Y ahora que incluso usted habló del carlismo, me viene a la memoria toda la hermosa trayectoria de Su Alteza Real Sixto de Borbón, que hasta con su ejemplo de vida fue siempre como un faro dentro de lo que es el carlismo. La verdad es que sí, ha sido muy valiente. Es el único príncipe de la cristiandad que ha optado por el tradicionalismo y que se ha opuesto a la revolución liberal. Algunos parientes suyos cercanísimos, como Otto de Habsburgo, que tuvo tanta importancia, pues finalmente acabó siendo una especie de demócrata cristiano conservador, pasado por la masonería. Y tantos otros. En cambio, don Sixto de Borbón se ha mantenido siempre en la tradición católica, hispánica particularmente. Y decir esto en la Argentina pues es particularmente fácil, porque yo creo que él me ha dicho 1000 veces que siente la Argentina como su segunda patria, donde vivió durante largos periodos, donde tiene infinitos amigos y donde se siente muy a gusto. Pero ha recorrido México, ha recorrido Colombia, ha recorrido Perú, ha recorrido Chile, es decir, ha recorrido Brasil, todo el continente. Bueno, creo que con esto tenemos una hermosa idea de todo lo que hay que hacer para recuperar la política como un oficio del alma y no renegar los católicos de nuestro devenir político como principio,
como objetivo para poder restaurar nuestra sociedad y volver a recuperar los principios y los valores cristianos. Le agradezco mucho, profesor, gracias por su visita a nuestro país, lo esperamos siempre, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este especial para TLV1, Toda la Verdad Primero. Muchísimas gracias a ustedes.